Vamos a cerrar esta noche con el capítulo 4 y voy a considerar los últimos versos después de estar hablando del pecado de Caín en las últimas 4 semanas y de tratar de obtener de ese primer pecado trágico, esa primer tragedia en familia que experimentó Abel al haber sido presa de su propio hermano, y después ver cómo todo se comienza a desempacar para nosotros. Cuando inicié el capítulo 4, dije que cuando nosotros leemos el capítulo 3, no estamos pensando o nunca esperamos como que el daño del pecado va a ser tan rápido. Nunca pensamos que lo que Adán y Eva experimentaron en el huerto del Edén al pecar, al ir contra la autoridad y la grandeza de Dios, va a tener una repercusión tan rápida como nosotros lo vemos en el capítulo 4 de forma inmediata. Tampoco pensamos que va a ser un tipo de fruto que va a lacerar a la familia o va a dividir a la familia, como fue el caso de este asesinato. Pero lo que yo quisiera que consideráramos esta noche para cerrar el capítulo 4 es que la guerra que está anunciada en Génesis 3 ha comenzado. Esa es una guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Entonces, lo que yo quiero observar contigo es cómo esa guerra que va a iniciar, originado por la ambición egoísta de Caín, va a mostrarnos un patrón que viene a lo largo de toda la Biblia caminando. Esa forma como la guerra inicia ahí es desglosada o desempacada para nosotros en todas las escrituras. Entonces, después de considerar el pecado de Caín, de ver la realidad de su ambición egoísta, la cual hemos comparado como una bestia salvaje que está agazapada detrás de la puerta, o como un perro que ladra en el interior de nuestro corazón, hemos podido observar que esos ladridos son reales. Esos ladridos de nuestro propio perro interno brincan para nosotros en celos, en envidias, en egoísmo, en hipocresía o en religiosidad. Y es importante que antes de seguir en nuestro libro de los comienzos de Dios, observemos que de la misma manera esta guerra inició. Entonces yo voy a regresar al capítulo 3, verso 15, para que usted recuerde a qué me estoy refiriendo. El hombre ha pecado, Dios ha descendido al huerto, Dios ha traído una maldición sobre la raza humana, Dios ha traído una maldición sobre la creación. No solo la raza fue afectada por el pecado, la misma creación está sometida al pecado, está afectada por el pecado, y también Dios trae una maldición sobre la serpiente. Entonces ahí estamos en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Esta expresión, pondré enemistad entre tu simiente y su simiente, comienza a tener un cumplimiento rápido el día que Caín asesina a Abel. Esa batalla campal, esa simiente de la mujer y esa simiente de la serpiente comienza a combatir. Claramente, Caín representa en esta narración la simiente de la serpiente. Abel representa en esta narración la simiente de la mujer o la simiente de Dios. Entonces lo que vamos a encontrar a partir de Génesis 4 es una batalla entre dos simientes. Si yo fuera al Nuevo Testamento y sigo esta misma trayectoria, cuando Jesús señaló a los fariseos, por ejemplo, los llamó hijos de su padre el diablo. ¿Qué es eso? Bueno, que Jesús está reconociendo que los fariseos, que describíamos la semana pasada, hombres tan cercanos a la ley, no pertenecen a la simiente de la mujer.
no pertenecen a la simiente de Dios, pertenecen a la simiente de Satanás. Entonces nosotros vemos que este evento realmente va a continuar a lo largo de todas las escrituras. Y hemos considerado ahí en Génesis 3 que Adán y Eva rechazaron el señorío de Dios, afectaron su relación con Dios, afectaron su relación con el mundo creado, y por eso es que Efesios dice que también el mundo está esperando, Romanos, perdón, dice que también el mundo está esperando su redención y la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Así que podemos ver claramente que ahora, según Romanos 8:20, después de Génesis 3, la creación está sometida a vanidad. A vanidad. Imagínate, de aquella tierra que Dios ha creado y que la ha hecho una tierra fértil para producir árboles fructíferos, de aquel Edén o de aquel jardín de Edén donde coincidían ríos que podían traer frescura, que podrían traer todo lo necesario para que los árboles y las plantas tuvieran el agua necesaria para poder fructificar. Ahora, cuando la creación está bajo maldición del Señor, entonces dice que ahora brotarán espinas y cardos. ¿Lo ven? No solo el pecado afecta la relación del hombre con Dios, se afecta también la creación. Entonces yo quiero regresar y describir lo que para mí es una teología bíblica de la serpiente. Lo que quiero describir en 10 enunciados simplemente es cómo esta simiente de la serpiente que está declarada aquí en Génesis 3:15 se ve a lo largo del capítulo 3, pero se ve en toda la Biblia. Entonces son 10 declaraciones que nos pueden servir para entender esto. Número 1, la serpiente es engañosa. La serpiente es engañosa. Y claramente debo de asumir que la serpiente aquí es el representante de Satanás en esta metáfora que se está usando. Entonces la serpiente es engañosa. Siempre que la serpiente está dominando, es porque es engañosa, es porque Jesús mismo decía acerca de Satanás que es el padre de toda mentira. Número 2, la serpiente, y eso es algo que no tenemos que olvidar, la serpiente también es una bestia o un animal que Dios creó. Dios lo creó. ¿Se dan cuenta? Por eso el reformador, el doctor Lutero, cuando se refería de Satanás, Lutero decía que el diablo sí existía, pero el diablo era el diablo de Dios. Es decir, el diablo no puede hacer absolutamente nada que Dios no permita. El caso mayor que explica eso es el libro de Job. Número 3, la serpiente contradice a Dios y tienta a la humanidad con aspectos de este mundo. La serpiente está contradiciendo a Dios en la narración de Génesis 3 y tienta a la humanidad con aspectos de este mundo. Y eso sigue pasando, ¿se acuerdan? Con que Dios os ha dicho, es la declaración de la serpiente ahí en el huerto del Edén, y presenta el árbol y presenta el fruto, pero eso sigue pasando en nuestro propio día. La forma de la tentación a nosotros, y yo espero que podamos distinguir o diferenciar que tentación no es pecado. Nosotros los creyentes, todos somos tentados de múltiples formas. Pero que tú y yo seamos tentados no significa que vamos a pecar. Dios nos capacita, Dios nos da su Espíritu Santo, la palabra nos da advertencia, estamos siendo santificados. Que tú seas tentado, que yo sea tentado, no significa que estoy pecando. Porque a veces el engaño de Satanás es hacernos creer o pensar que la tentación es igual a pecado. Pero si yo cedo a la tentación, entonces estoy pecando. ¿Lo ven? Todos vamos a ser tentados. Incluso puedes ser tentado todos los días, varias veces al día. Por eso es que te encuentras pasajes donde se nos habla de nuestra propia vigilancia y velad y orad para que no entréis en tentación,
o el Padre Nuestro cuando el mismo Jesús está orando, líbranos del maligno, o todas las veces que Pablo tiene indicativos a lo largo de sus cartas, donde llama a las diferentes iglesias a mantenerse alertas, vigilantes. Bueno, ¿por qué hay todo esto? Porque la naturaleza misma del pecado y de nuestro enemigo es tentarnos. Número 4, la serpiente engañó a Eva para que ésta se rebelara contra Dios, y entonces Adán obedeció a su esposa. No tiene que suceder así siempre, pero una gran cantidad de veces la mujer va a ser tentada a pecar, la mujer va a ser tentada a hacer ciertas cosas, y después la mujer va a venir con el esposo, porque esa es la forma natural como las cosas sucedieron en el Edén. No tiene que ser una regla, pero sucede muchas veces. Número 5, el resultado del engaño de la serpiente es que los pecados de Adán y Eva los apartaron de Dios. Ahora piensen en esta forma de resultados. El resultado del engaño de la serpiente es que los pecados de Adán y de Eva, sus propios pecados, los apartaron de Dios. ¿Se acuerdan la forma cuando Dios viene y examina lo que ha pasado en el huerto? La forma rápida del ser humano, y eso sigue siendo lo mismo el día de hoy, fue evadir a Dios. ¿Qué hiciste, Adán? La mujer que me dice. La serpiente. Pero ni ellos no aceptaron su propio pecado. Eso sigue latente en nuestros días. Número 6, el resultado del engaño de la serpiente es que Dios los maldijo. Y en Génesis 3:15, que es donde estamos, prometió que vendrá uno que la aplastará. Aplastará a la serpiente en la cabeza, en su cabeza. Número 7, Dios castiga a Adán y Eva. Dios los castiga. Yo no puedo detenerme en leer el capítulo 3, pero todo esto que estoy diciendo está en el capítulo 3 de Génesis. Número 8, sí, Dios castiga, pero luego número 8, Dios viste a Adán y a Eva con una vestidura de piel, y esa es la manera como Dios muestra su misericordia. Sí, hay juicio de Dios y luego hay misericordia de Dios. Número 9, aunque Dios cubre con vestiduras de piel a Adán y a Eva, los expulsa del huerto del Edén. Aunque Dios mismo los cubre con piel de animales, los expulsa del huerto del Edén. ¿Por qué? ¿Por qué los expulsa? Porque el huerto del Edén es este primer templo que Dios tiene en la tierra. Es este primer recinto de adoración donde el ser humano se puede comunicar con Dios, y entonces es como si Dios dice, el pecado no puede cohabitar con mi santidad, tienen que irse, tienen que salir. Y número 10, al leer la Biblia es claro que debemos de ver a la serpiente de Génesis 3 como una imagen de Satanás. Bueno, dije todo esto simplemente porque tenemos que entender algo. Esta es la batalla en la que nosotros estamos inmersos. Antes de ser parte de la simiente de Dios, antes de ser herederos de la fe, antes de ser coherederos con Cristo, nosotros pertenecíamos a la simiente de Satanás, y de allí Dios tuvo a bien y quiso librarnos y quiso darnos vida a través de su Hijo amado. Entonces, permíteme reconocer algo. Aunque Dios está juzgando a Adán y a Eva en su salida del capítulo 3, la promesa de bendición en Génesis es increíble. Hay 88 veces en el libro de Génesis donde la palabra bendición está apareciendo, ya sea en una forma verbal, de verbo o de acción, o ya sea como un sustantivo,
Pero la palabra bendición está bañando el libro de Génesis. A lo largo del libro de Génesis, tú vas a encontrar hombres bendecidos, familias bendecidas, tierras bendecidas, situaciones donde claramente la bendición de Dios está sobre ellos. Tú vas a encontrar que en la manera como Dios quiere bendecir, y luego lo entendemos a lo largo de todas las escrituras, habrá un nuevo Edén, habrá una nueva creación, y esto vendrá a través de Jesucristo. Y ahora lo sabemos porque hemos leído la Biblia completa, porque tenemos la historia de la redención completa, pero eso no se sabía o eso no se sabe cuando tú comienzas a leer la Biblia, abres la Biblia y te encuentras con Génesis. No has leído absolutamente nada más de las escrituras, pero tú abres la Biblia y te encuentras con Génesis y tú comienzas a tener todo esto. Ahora quiero que tengan una imagen más completa de lo que está pasando en el libro de Génesis. El conflicto entre la serpiente y la mujer, ciertamente a lo largo, apuntando a Jesucristo, va a tener ese momento glorioso donde la batalla finalmente se ganará. Pero allí mismo en Génesis nosotros tenemos un momento donde ese conflicto va a ser resuelto en la simiente de Abraham. La historia de Abraham es una historia que verdaderamente, de alguna manera clara al leer Génesis, pone un tono para el resto de la Biblia. ¿Se acuerdan de la promesa de Dios hecha a Abraham? En ti serán benditas todas, ¿qué? Las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. ¿Qué había maldecido Dios en Génesis 3? Al hombre y a la tierra. Pero ahora en el 12 está diciendo, Abraham, en ti va a ser bendito todo lo que maldije. Entonces por eso tenemos que entender que esta batalla entre dos simientes está a lo largo de todas las escrituras. Esta simiente colectiva de Abraham se va a convertir en una gran nación. Entonces tenemos que decirlo así. Jehová está juzgando en Génesis 3. Jehová está juzgando en Génesis 3. Y luego ese mismo Jehová está salvando en Génesis 12. Y no hemos salido de Génesis. Y no estamos conscientes de que el Hijo de Dios va a venir a morir por nosotros en la cruz. Pero ¿qué tenemos entonces en Génesis? Tenemos claramente la historia de la redención, la forma como Dios va a solucionar el problema del pecado, porque por cierto, no hay nadie más que pueda solucionar el problema del pecado, solo Dios. Solo Dios. Lo que para el hombre es imposible, solo para Dios es posible. Y yo sé que usamos ese pasaje a veces como un cliché o como un arregla todo, ¿no? Cuando queremos animar a alguna persona porque las cosas están mal, le decimos, para Dios no hay imposibles. Pero si lo leemos en el contexto claro de ese pasaje, lo que Jesús está diciendo al decir que para Dios no hay nada imposible, está hablando de la salvación. Es decir, cuando yo pongo retos en el sentido de decir, es que fulano de tal, mira, él sí puede ser salvo, porque es medio cristiano, es medio moralista, a la luz de lo que prediqué el domingo. Pero esta persona no puede ser salva, porque es así, está descrita en Romanos 1. Cuidado, lo que Jesús mismo dijo es que para él no había imposible, es decir, él puede salvar a quien él quiera salvar, a pesar del lodazal en el que ha vivido. Entonces el punto cuando llegamos a esto es que Dios por un lado está juzgando en el 3, por otro lado está salvando en el capítulo 12 y le da esta promesa maravillosa a Abraham: todas las familias de la tierra serán benditas en ti, haré de ti una gran nación y a tu descendencia daré esta tierra. Eso es increíble. Eso es increíble. Entonces cierras el capítulo 3, avanzamos al capítulo 4 del libro de Génesis. Eva está consciente de algo. Eva está consciente
que Dios le ha dado una promesa. Esa promesa es: un heredero tuyo va a derribar la serpiente. Un heredero tuyo va a destruir la serpiente. Entonces entras al capítulo 4. Adán conoce íntimamente a Eva, intima con ella, y viene el bebé que se llama Caín. Entonces imagínate este cuadro. Simplemente imagina este cuadro. Eva acaba de dar a luz y tiene una promesa del Dios misericordioso que los cubrió con pieles al salir del Edén. Voy a darte un heredero que va a destruir la serpiente. Entonces aquí llega Caín. Y como toda madre cuando tiene a un hijo comienza a decir: ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Entonces Eva tiene en sus manos a Caín y posiblemente está pensando: wow, tú eres la respuesta a la promesa de Dios. El Dios al que nosotros ofendimos ahora me está permitiendo ver que tú vas a restaurar ese problema porque tú un día vas a derribar a la serpiente. Pensaría que ese es el hijo prometido, que ese es el hijo que va a triunfar sobre la serpiente y su simiente. Pero a lo largo de la historia queda claro que eso no fue así. Y que realmente Caín no fue el heredero o no fue el portador de esa promesa que se puso de lado contra la serpiente, todo lo contrario. Ese es el hombre que en rebeldía a Dios se coloca bajo la autoridad de la simiente de la serpiente, por lo que la batalla entre ambas simientes había comenzado. Caín demostró que pertenecía a la simiente de la serpiente al asesinar a su propio hermano, quien en esta narración representa la simiente de la mujer. Eva enfrentó el trago amargo que ninguna madre quisiera enfrentar. Eva enfrentó el trago amargo que ninguna madre quisiera enfrentar al ver a un hijo apartarse de Dios. Bueno, yo he dicho esto varias ocasiones, pero lo voy a volver a decir. Cuando tú te quedas en una misma congregación por 30 o 40 años y conoces a la gente en esa congregación y el otro día estaba platicando con alguien y yo le decía a esta hermana, a esta querida hermana, yo le decía: cuando yo la conocí a usted, tenía la edad que yo tengo ahora. Entonces imagínense, yo andaba en los 18, ella andaba en los cerca de los 50, ahora ya ando en los 45 y ella anda en sus 70. ¿Lo ven? Cuando te quedas en una misma congregación, puedes conectar historias muy largas, sobre todo de las familias. Pero entonces déjame te cuento esta historia. Esta es una mujer que desde que yo conozco, ella estaba orando por su hijo para que fuese salvo. Tuve la bendición de orar con esta anciana muchas veces y yo ya sabía lo que ella iba a pedir. Es más, yo me arrancaba a orar sin que ella pidiera. Yo ya sabía que Alfredo iba a estar allí en su lista de oración. Entonces esta anciana muere, pero muere sin ver a Alfredo en el Señor. Pero si Dios le hubiera concedido 5 años más o 10 años más de vida, ella hubiera seguido pidiendo por su hijo, porque este es un trago amargo que ninguna madre quisiera experimentar. Ver que su hijo o que alguno de sus hijos, a pesar de haber crecido en un ambiente o bajo la cobertura de alguna manera de la fe cristiana, decide alejarse del Señor. Bueno, entonces ella muere. Y este hombre llega al Señor, posiblemente no en el empaque que su madre hubiera querido que él llegara, porque cuando viene al Señor viene ciego. Entonces el otro día yo estaba viendo unas fotos y en esas fotos que yo estaba viendo surge la imagen estaba en una conversación con Alfredo, creo que era un campamento familiar,
Y recuerdo que yo estaba predicando en ese campamento sobre la venida del Señor y él estaba diciéndome algo como esto. Qué contenta estuviera mi mamá, dice, de escuchar todo esto. Porque cada vez que me evangelizaba me decía, pero va a venir el Señor. Y cuando Él venga será la hora de la verdad. Sí, pero me lo estaba contando ciego. Entonces, este trago amargo, no hay una sola madre que quisiera decir, bueno, que quisiera decir, no quisiera estar ahí, paso. Entonces, imagínate a Eva, las expectativas que pudo haber tenido de Caín. Entonces, yo voy a describir a Caín a lo largo de otras escrituras. Primera de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno, dice el apóstol, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Lo ven? Juan tiene un entendimiento que posiblemente Génesis no nos da. Era malo porque sus obras eran malas. Y luego Juan 8:44. Este es el comentario de Jesús. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Observen eso, él fue asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Desde el principio, esa expresión nos regresa al Edén, nos regresa al origen. Y el primer asesino que hay ahí es entonces Caín. Entonces, observa cómo Génesis está siendo evidente para nosotros que la victoria sobre la simiente de la serpiente no será una tarea fácil. Se va a requerir un gran conflicto y a lo largo de la escritura vemos ese conflicto, pero un día aparecerá alguien que acabará con la serpiente. Al mismo tiempo hemos visto cómo el Señor revela su paciencia, su gracia en respuesta al pecado de Caín, pues no lo destruye, sino que le muestra su misericordia. A veces hay gente que dice, es que Dios es injusto. De veras, ve a Génesis 4. Todavía cuando Caín está enlodando la gran creación de Dios con su pecado, todavía Caín está allí, Dios está allí para mostrarle misericordia a Caín. Así que aquí tenemos el primero de una serie de choques entre dos simientes opuestas. Una que va a responder en obediencia a Dios y otra que va a responder en desobediencia a Dios. Aquí hay dos familias en guerra, aquí hay dos razas en guerra. Lo puedes ver en el mismo libro de Génesis. Ismael contra Isaac, Esaú contra Jacob, los hermanos de José contra José. ¿Qué es eso? La guerra ha iniciado. ¿Por qué la guerra inició? Porque el pecado llegó a la raza humana y porque el hombre está respondiendo delante del Creador, algunos en obediencia y otros en desobediencia. Entonces yo sé que la introducción fue muy larga, pero vamos a Génesis 4:16 y vamos a leer el resto del capítulo para entender lo que está pasando allí al final. Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén, y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Caín edificó una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. A Enoc le nació Irad. Irad fue padre de Meujael. Meujael fue padre de Metusael, y Metusael fue padre de Lamec. Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Su hermano se llama Jubal,
el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Sila a su vez dio a luz a Tubal-Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín era Naama. Lamec dijo a sus dos mujeres, Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras. Escucha esto, este es el poema. Pues he dado muerte a un hombre por haberme herido, y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Observa que la comunidad de seres vivientes comienza a crecer. Se comienzan a casar, comienza a haber hijos, comienza a haber descendientes, generación tras generación. Esta es la primer imagen que nosotros tenemos de los avances de la civilización. La civilización no solo está creciendo numérica o biológicamente, pero ellos están descubriendo nuevos oficios. El arte, la cultura está comenzando a surgir, pero es necesario que observemos algo. Eso está pasando en el linaje de Caín, gente apartada de Dios. La cultura, la artesanía y las mejoras de la ganadería se introducen bajo el linaje de Caín. Entonces yo quiero que observen 3 cosas aquí. Número 1, el hombre sin Dios quiere mitigar el daño del pecado. El hombre que no tiene temor de Dios siempre va a tratar de mitigar el daño del pecado. Siempre va a tratar de minimizar el pecado. El hombre sin Dios no tiene temor de Dios. Entonces cuando miente no ve el efecto que la mentira tiene. Cuando roba no ve el efecto que el robo tiene. Cuando se rebela no ve el efecto que la rebelión tiene. Cuando fornica o adultera no ve el efecto del pecado. Simplemente él cree que si yo oculto un poco del pecado, voy a estar bien. ¿Por qué digo esto? Vean lo primero que Caín quiso hacer después de que Dios lo maldice. Lo maldice y le dice a Caín, vas a ser un errante. ¿Qué significa eso? Que no va a tener un lugar fijo donde estar. Observen lo primero que Caín hizo. Construyó una ciudad. ¿Lo ven? Dios le dice, no vas a tener residencia, no vas a tener lugar. Todo te va a incomodar, el rancho te va a incomodar, la playa te va a incomodar, el hotel más caro te va a incomodar, nada va a ser suficiente para ti. Entonces dice que ahí se trata de desafiar a Dios, construye una ciudad. Porque esa es la manera como entonces Caín demostraría lo que ya la serpiente le dijo a su madre Eva, ¿con que Dios os ha dicho? ¿Ven cómo la simiente de la serpiente comienza a irse ajustando? Entonces, el hombre quiere mitigar el daño del pecado. El hombre quiere neutralizar la maldición de Dios. Dios ha dicho, vas a ser un forastero, pero entonces Caín dice, voy a construir una ciudad. Así que a medida que perpetuaban más rebeliones contra Dios, la línea de Caín construye la ciudad del hombre. Esta es la ciudad del hombre. Esta no es la ciudad de Dios. Esta es la ciudad del hombre. Este proyecto alcanzó su clímax más tarde con la construcción de la Torre de Babel, Génesis 11. Entonces, ¿qué es lo que estás viendo? Cuando lees Génesis con un lente más amplio, comienzas a ver que los eventos que están pasando van a pasar más adelante de una forma mayor. Tanto entonces como ahora, el hombre sin Dios se ve impulsado a construir grandes imperios y esos imperios siempre desafían a Dios. El Titanic, ¿se acuerdan cuando empecé este capítulo? Hablábamos de este hombre que dice, ni Dios lo detiene. El hombre construye imperios de forma que está desafiando a Dios.
porque esa es la naturaleza de la simiente, de la serpiente. Por lo general, centralizan el poder con la intención de establecer un gobierno mundial único, desprovisto del gobierno de Cristo. Desde que Caín construyó su primer ciudad, esa ha sido la pasión de los hombres que huyen de Dios. Construir un hombre, construir una ciudad, hacerse de una reputación, pero siempre con la misma naturaleza, minimizar el pecado. Si nosotros entendiéramos cómo Dios ve el pecado, si nosotros entendiéramos que el pecado para Dios es algo horrendo y que este pecado no tiene ni clasificaciones, ni colores, ni tamaños, el simple hecho de pecar es horrendo frente a Dios, lo entenderíamos de una manera más clara. Número 2, el hombre sin Dios busca anestesiar el dolor de su conciencia acusada. El hombre de alguna manera está buscando anestesiar el dolor de su conciencia que es acusada. Caín tiene esta maldición, sabe que Dios dio esta maldición por causa de su propio pecado, pero va a hacer todo lo posible para que ese ruido no suene tan alto. Número 3, el hombre sin Dios lucha por encontrar propósitos para su vida, pero está vacío del Creador. El hombre sin Dios lucha por encontrar propósito para su vida, pero está vacío del Creador. Y si está vacío del Creador, por más que quieras buscar un propósito, siempre habrá un vacío. Así es la vida del pecado. Tengo, pero quiero más. Poseo, pero no estoy satisfecho. Logro el éxito, pero resulta que logro el éxito, pero envidio al exitoso de allá que está en la otra esquina. Porque hay un vacío que si Dios no lo llena, nada ni nadie lo podrá llenar. Entonces se despiertan los celos, el enojo, la resistencia. Nos convertimos en personas perversas. Odiamos declaradamente. Y cuando lo ves a lo largo de la Biblia, vas a encontrar claramente esta señal también. A lo largo de la historia vemos que la descendencia de los justos sufre, padece y en ocasiones muere en las manos de los hijos de la serpiente. Véanlo a lo largo de la Biblia, véanlo a lo largo de la historia. Los mártires de la fe no murieron gratis. La sangre de muchos mártires de la fe fue derramada por la descendencia de la serpiente. Este es el rasgo que describe la generación que precedió el juicio de Dios en el diluvio. No llegamos todavía a Génesis 6, pero esta es la gente que está viviendo. Estos son los llamados antidiluvianos. Están viviendo antes de que Dios diga basta en el capítulo 6 de Génesis. Escucha lo que dice el doctor Schreiner sobre esta situación. La cultura, el arte y las habilidades tecnológicas son dones provistos por Dios. Estamos viendo aquí. Pero pueden ser utilizados para promover el mal y no el bien. La belleza y las riquezas de la cultura pueden ser tan deslumbrantes que el mal que estos cometen quedan ocultos a la percepción. Ustedes ven, por ejemplo, algo que sucede en el mundo de las artes. Ustedes ven que aquí tenemos a los primeros músicos. Y la música es algo glorioso, a veces comunica el ánimo y el aliento de la gente. Tenemos una conexión en nuestra mente con música. Si estás gozoso, escuchas un tipo de música.
Si estás deprimido, escuchas otro tipo de música. Si tienes hambre, escuchas un tipo de música. Si quieres dormirte, escuchas otro tipo de música. Y si quieres despertarte, escuchas otro. Vas a la tienda y estás comprando y resulta que hay música. Entonces simplemente percátate de esto. Si vas a una hora donde el supermercado está vacío, tú vas a encontrar música suave y tranquila. Porque la música suave y tranquila me va a invitar a ir tranquilamente con mi carrito y comprar 15 cosas más que yo no llevo en mi lista. Porque la música está comunicando, ten calma, hazlo con calma, nadie te está apurando. Pero ve a una hora pico, cuando el supermercado está así y la tienda necesita decir, hay que limpiarlo porque viene otra gente detrás. Y vas a encontrar que la música es así. Y entonces la gente está apurada, corriendo, se estamos pegando con los carritos y estamos peleándonos porque quiero alcanzar el último artículo. Y lo único que estás haciendo es usar una parte del arte, de la cultura, que puede ser buena cuando glorifica al Señor, pero que puede manipularnos. Así que la historia de Caín se dirige hacia uno de sus descendientes llamado Lamec. Lamec nos presenta aquí el endurecimiento progresivo del pecado. Y el endurecimiento progresivo del pecado siempre nos va a llevar a decadencia moral. Es decir, este Caín, que está tratando de silenciar su conciencia, que está tratando de ocultar su pecado, ha ministrado a sus descendientes de tal manera que el pecado de su padre Caín ha avanzado progresivamente hasta llevar a este hombre a una decadencia moral increíble. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el pecado no tratado en nuestras propias vidas. Lamec es el tataranieto de Caín. Más de un siglo después de la declaración de Dios contra Caín, Lamec continúa burlándose de Dios. Lamec continúa torciendo la palabra de Dios. Aparentemente alguien ha herido a Lamec. Así que Lamec toma venganza en sus propias manos y asesina al hombre que lo ofendió. Luego Lamec se erigió en un Dios por encima del Creador mismo. Llegó al punto de burlarse de Dios con su propia declaración de venganza, prometiendo vengar a cualquiera que lo ofendiera 10 veces más de lo que Dios requería. ¿Qué es esto? Bueno, esta es la suma, esta es la acumulación de pecado no tratado. Esto es como una avalancha de nieve que viene bajando y mientras más baja, más grande es. ¿Qué nos comunica eso? A nosotros que seguimos librando una batalla con el pecado, que la avalancha tiene que ser detenida cuando todavía la avalancha puede ser detenida. Porque si no la detenemos, la avalancha nos va a alcanzar y la avalancha nos va a arrastrar. Entonces eso es lo que está pasando con Lamec. El pecado no ha sido confesado, el pecado no ha sido tratado adecuadamente, el pecado se ha tratado de ocultar, la conciencia se ha tratado de aquietar, pero ahora tenemos a Lamec. Lamec representa el génesis del tirano. Este es un hombre poderoso que se niega a sujetarse a las leyes de Dios. Este es un hombre que no siente escrúpulos en tiranizar a otros con las medidas punitivas más severas. Entonces vean a dónde llega Lamec en el pasaje. 3 cosas. Bigamia o poligamia. Es la primera vez que en el libro de Génesis nosotros sabemos de un hombre que tiene 2 esposas. Pero el relato te lo dice claramente. Bueno, ¿por qué eso es importante? Sencillo. Dios ha instituido el matrimonio en el Edén. Dios ha instituido la familia en el Edén y ha dicho que el hombre y la mujer llegan a ser una sola carne.
Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Sí, pero que hay un hombre que es más sabio que Dios y dice, yo no quiero tu modelo, yo no quiero una sola carne, yo no quiero una sola mujer, yo quiero dos mujeres. Qué vivo, ¿no? Bueno, parece ser una historia familiar en una cultura como la que vivimos, donde a veces sabes de un hombre con 2 o 3 casas. Mi suegro le llama a eso que es una persona muy familiar, por eso tiene 2 o 3 familias. Pero lo que nosotros vemos aquí es que la lujuria de Lamec pervirtió los planes santos que Dios ha diseñado para la intimidad sexual en el marco del matrimonio. ¿Ven por qué Lamec es un personaje al que hemos llamado el primer tirano? Es un hombre que está diciendo, que está retando a Dios, diciendo, Dios dijo esto, Dios bendijo de esta manera el matrimonio, pero yo tengo otra idea del matrimonio. Hermanos, detengámonos ahí. Esto no te suena a muchas de las declaraciones que populan en la prensa, que populan en las redes el día de hoy, acerca de que el hombre puede hacer lo que quiera con su vida sexual o con sus preferencias. Sí, esto suena claramente. Y lo único que eso te sigue comunicando es la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente sigue haciendo su trabajo. Número 2, vean que Lamec es un hombre que tiene una venganza terrible e injusta. Él realmente se está vanagloriando en este pasaje de tener un espíritu vengativo. Por lo que leemos, él ha sido herido, pero ahora él está tomando la espada y está diciendo, ahora yo me voy a vengar y yo me jacto de que soy un vengador. Nuevamente, el tirano no solamente va en contra de Dios en el diseño de la familia, el tirano va en contra de Dios en cuanto a cómo interpreta la venganza. Lo tercero que puedes detectar en Lamec es que él celebra su depravación con un poema. Lo que tú tienes allí en esos versos que leí realmente es un poema. Él escribe un poema a sus esposas. Imagínense. Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lamec. Presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. ¿No, eso no es un poema de amor? Ese no es un poema para el 14 de febrero, ¿no? No es como decir, tú eres la mujer que me inspira o por ti he logrado esto. No, esto es odio, esto es venganza. Pero esto es lo que nuevamente logra el pecado no tratado en nuestras propias vidas. Él celebra realmente algo horrendo delante de Dios. Es un canto de odio, es un canto de venganza, es un canto de muerte. En cambio, escucha lo que el Evangelio dice. Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Hebreos 10:30. ¿Qué dice el Señor? Mía es la venganza. Mía es la venganza. Ahora, hermanos, la venganza es uno de esos pecados que pudieran estar en ese catálogo de pecados ocultos, de pecados respetables, de pecados que no andamos caminando por la vida con una banderita que dice aquí yo soy vengador o yo quiero vengarme, pero que están muy arraigados a mi corazón. Entonces, a veces la gente cuando sabe que alguien te hizo algo mal, te dicen, y si tú pudieras le hicieras algo mal a esta persona. No, decimos, no, ¿cómo crees? Yo tengo mucho temor de Dios, te la voy a cambiar. Si Dios te permitiera entrar a su casa y lo agarraras dormidito como a eso de las 2, 3 de la mañana,
¿Harías algo con esa persona? Ah, ya cambió el asunto, ¿no? Es que a veces nuestra falta de entendimiento del Señor nos hace cometer locuras y hasta errores, ¿no? Hace poquito me estaba acordando de un niño, yo estaba enfermo, yo creo que andaba en mis 20 años, y este era un niño como de 6, llegó a la casa y supo que estaba enfermo y él pidió ir a orar por mí al cuarto. Y él fue y oró por mí al cuarto. Y cuando llegó me dijo, ¿qué problema tienes? Pues yo no estaba esperando que un niño de 6 años pueda solucionarme el problema, pero me dolía la cabeza, no sé si tenía gripa o algo. No te preocupes, me dice, yo voy a orar por ti y ahorita el Señor va a arreglar el asunto. Ven la fe de un novato, la fe de un niño. Entonces vean su oración. Después de haber dado gracias, invocado el nombre del Señor, él dice esto: Señor, quítale la cabeza. Lárgate de aquí, le digo yo, que quítate, porque capaz de que el Señor te escucha y ahorita salte de aquí. Buena intención, mal entendimiento de lo que el Señor puede hacer. Mala teología, podríamos decirlo ahora, ¿no? Entonces el punto es este. Cuando el autor a los Hebreos está reconociendo del Antiguo Testamento lo que se dice ahí, mi es la venganza, yo pagaré. Bueno, es que realmente tenemos que reconocer que no somos llamados a reproducir el espíritu de Lamec. La venganza en nuestras manos es algo que puede tomar connotaciones tremendamente destructivas. No nos toca a nosotros. No nos toca a nosotros. Ya para el verso 24, entonces, lo que tenemos aquí es una lucha descaradamente entre la simiente de Satanás, desafiando la simiente de la mujer o la simiente de Dios. Esa simiente perversa nunca da gloria a Dios. Esa simiente perversa ha sido reconocida a lo largo de la historia buscando su propio nombre, su propia gloria, su propia reputación, su propio prestigio, pero nunca buscando glorificar a Dios. Entonces, cuando un hombre destruye su relación con Dios, generalmente procede a destruir también todas sus relaciones. Todas sus relaciones. Y lo vemos en el caso de este descendiente de Caín. Su relación matrimonial, su relación de paz con otros hombres queriéndose vengar. ¿Qué dice el Evangelio? Busquen la paz con todos los hombres. Vean cómo es tan antagónico a lo que el Evangelio dice. Bueno, terminemos, verso 25 y 26. En medio de este marco de oscuridad, en medio de este marco de donde se nos proclama la simiente de la serpiente, escuchen esto. Adán se unió otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por este tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Y si lees de Génesis 5:3, cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Entonces ahora sabemos que Adán tiene 130 años cuando Dios le permite engendrar a Set. Y entonces esta declaración es increíble. Cuando Set tiene a su hijo Enos, se nos dice que los hombres por aquel tiempo comenzaron a invocar el nombre del Señor. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Set restauró el linaje de Abel. Ese linaje que va a ser el linaje de la simiente de la mujer, por donde vendrá este que pisoteará y que doblegará finalmente a la serpiente, bueno, ha surgido en el linaje de Set. ¿Qué debemos recordar cuando pensamos en Abel? Antes de dejar a Abel, porque a partir de aquí Abel va a desaparecer y el linaje es Set. ¿Qué debemos recordar de la historia de Abel? 4 cosas. Dios es soberano. Dios decidió
recibir la ofrenda de Abel, como él quiso hacerlo. Como ya he mencionado, no hay una explicación por qué recibe la de Abel y rechaza la de Caín. Número 2, ¿qué tenemos que recordar de Abel? Un corazón recto agrada a Dios. Abel quiso acercarse a adorar a Dios de una manera, para él era la manera correcta, aunque no había un manual, aunque no había una ley, aunque todavía no había un tabernáculo o un templo. Él quiso hacerlo de una manera que agradó a Dios. Número 3, tenemos responsabilidades hacia nuestros hermanos. ¿Se acuerdan de la declaración o la pregunta que Dios mismo le hace a Caín? ¿Dónde está Abel, tu hermano? ¿Acaso no eres el guardián? Bueno, tenemos que recordar de la historia de Abel que somos llamados a ser guardianes de nuestros hermanos. Y número 4, Dios siempre responde a la adoración de sus hijos. Dios siempre responde a la adoración de sus hijos. Su respuesta puede ser rápida, su respuesta puede ser larga, su respuesta puede ser de la manera como yo la espero, su respuesta puede ser de la manera que yo no la espero. Y entonces surge Set. El nombre Set significa Él estableció, Él fijó, o también ha llegado a ser traducida como reemplazo o sustituto. Y cuando Set tiene a su hijo, simplemente el texto nos dice que ellos comenzaron a invocar a Dios. La palabra invocar allí es traducida como orar y también puede ser traducida como proclamar el nombre de Jehová. Entonces esta es la primera vez entre el capítulo 4 que Abel muere y que hemos leído el relato de Lamec y de las generaciones que han pasado. Esta es la primera vez donde el libro de Génesis vuelve a hablarnos de una evidencia de adoración o de crecimiento espiritual que aparentemente ha terminado con Abel. Y lo que quiero que vean simplemente para cerrar el capítulo es cómo es que esta batalla entre el linaje de la serpiente y el linaje de la mujer nos ha llevado a batallas muchas veces donde aparentemente la simiente de la mujer va a ser derrotada, va a ser aniquilada, y de repente vemos cómo la historia cambia. Aquí se presenta, aparentemente ya no hay esperanza. Cuando tú sigues leyendo Génesis 4, aparentemente ya no hay esperanza, todo está mal, el hombre está desafiando a Dios, el hombre errante está construyendo una ciudad, el hombre que tiene un diseño de Dios para la familia está decidiendo tomar su propio modelo para procrear y para vivir en adulterio delante de Dios. Y de repente Dios concede un hijo a Adán y a Eva y decide bendecir ese linaje de Set. Vean cómo, si tú ves Génesis, a pesar de la maldición que Dios ha dado sobre la tierra, la ha maldecido, ha dicho que ahora habrá cardos y espinos. Pero observa cómo Dios decide bendecir los campos y los rebaños de Abraham. Dios decide bendecir los campos y los rebaños de Isaac. Dios decide bendecir los campos y los rebaños de Jacob. Y nuevamente llegamos a una historia maravillosa con la que el libro de Génesis cierra, Génesis 39:50, José. José comienza a recibir palabra de Dios, comienza a recibir visión de Dios. Esta es la simiente de la mujer, esta es la simiente de Dios. Parece que la historia de José va a ser una historia gloriosa. Y de repente la simiente de Satanás decide vender a José. José va y para en Egipto y posiblemente la simiente de la serpiente está diciendo triunfamos sobre él. Lo que la serpiente no sabe es que Dios puede tomar todo y transformarlo para algo glorioso. Porque estos son los giros inesperados que Dios va a estar dando a lo largo de toda la historia de la redención entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás.
Ahora José es el príncipe de Egipto. Ahora José es el segundo de a bordo, es el vicepresidente o es el secretario de gobernación, no sé cómo lo quieras ver. Y ahora José está bendiciendo no solo Egipto, está bendiciendo a su padre, a sus hermanos, a todo Israel, y todas las naciones del mundo están viniendo a Egipto porque aquí hay un heredero de Abraham. ¿Cuál es la promesa que Dios ha dado a Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y José, como un representante de la simiente de la mujer, está diciendo, sí, Señor, tu palabra se va a cumplir. Finalmente, un día, el heredero mayor de esta promesa se va a parar, se va a levantar y va a bendecir a todas las naciones. Por eso dije que si leemos con atención lo que Génesis está haciendo, Génesis está formando un marco para un nuevo Edén, para una nueva creación, para un nuevo Adán, pero nos está dando ejemplos claros de cómo esto va a funcionar. Ahora regresémonos a la simiente de la mujer, porque Dios le da una promesa a Abraham y le dice, de ti va a salir un heredero y a través de ese heredero yo voy a bendecir a las naciones. Sí, pero había un pequeño problema. Sara es estéril. Sara es estéril. La madre de multitudes es estéril. Ahora, ¿cómo Dios va a cumplir su promesa? Bueno, hermano, véanlo bien. Cuando las cosas se están poniendo difíciles, entonces nosotros clamamos a Dios. Cuando las cosas se están poniendo difíciles, entonces nosotros nos acabamos el cielo, bajamos y subimos a los ángeles. ¿No es así? Metafóricamente hablando. Entonces, la cosa estaba dura. Abraham tiene una promesa, va a tener un heredero y en él va a haber bendición para todas las familias. Pero resulta que Sara es estéril, y no solamente la Biblia dice que es estéril, dice que es vieja. Bueno, pero Dios decide hacer el milagro. Y entonces, un buen día hay que buscar esposa para Isaac, porque Isaac es el heredero de esa promesa y tiene que tener un montón de chamacos. Y Dios decide que la mujer con la que él se casa, se llama Rebeca, también sea estéril. Sí, porque hay que complicar el asunto. ¿Lo ven? Hay que complicar el asunto, porque si el asunto no está complicado, entonces el hombre lo puede solucionar, pero si el asunto está complicado, al hombre no le va a quedar otra cosa más que decir, Dios tuvo que intervenir. Si eso fuera corto, entonces llega el momento en el que Jacob se tiene que casar, se enamora de una chica llamada Raquel, ¿y qué creen? Raquel también es estéril. ¿Tú puedes imaginarte eso? La descendencia de la mujer, la descendencia por la que Dios ha dicho va a haber un heredero que va a aplastar finalmente la cabeza de Satanás, pero estas tres mujeres importantes en la historia de Israel, esposa de tres patriarcas importantes para la nación de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, son estériles. ¿Qué nos recuerda eso? Nos recuerda que la salvación de Dios viene a través del juicio para su gloria. Lo explico. La maldición de la tierra resalta tanto la bendición de los campos y los rebaños de los patriarcas, como la provisión de alimentos para el mundo por parte de José. La maldición de Dios sobre la maternidad hace preciosa la misericordia de Dios al dar simiente de mujeres estériles. Observa esto. Dios se muestra justo ante la simiente de la serpiente, pero se muestra misericordioso con la simiente de la mujer. ¿Tenía que retirar la esterilidad de Sara, de Rebeca, de Raquel? No.
pero quiso ser misericordioso. Hermanos, ¿nos tenía que sacar a nosotros mismos de ser parte de la simiente de la serpiente? No, pero quiso ser misericordioso. Eso es lo que nos comunica el bendito evangelio que el Nuevo Testamento proclama. Que no mereciendo absolutamente la obra de Cristo a nuestras vidas, Él quiso ser misericordioso para nosotros. Este es un capítulo sorprendente. Déjeme cerrar simplemente con las 5 cosas con las que me quedo. Número 1, Caín se preguntó, ¿soy el guardián de mi hermano? La respuesta a eso es sí. Sí somos guardianes de nuestros hermanos, de nuestros hermanos en la carne y mayormente de nuestros hermanos en la fe. Pero vamos a tener que cuidarnos del perro que ladra. Yo le he compartido en los últimos días a mi esposa que mientras he estudiado este capítulo 4 y he estado observando lo que está pasando alrededor del capítulo 4 de Génesis, me he tenido que dar, lamentable y desgraciadamente me he tenido que dar cuenta que nosotros los pastores tenemos un tremendo problema con el pecado de Caín. Porque queremos que Dios nos bendiga a nosotros, porque queremos que el ministerio sea fructífero, porque queremos que nuestra predicación logre lo que queremos que logre, pero no celebramos cuando Dios está haciendo eso en la vida de otras personas. Entonces le tuve que decir a mi esposa, he tenido que ser muy intencional, he tenido que tomar el teléfono un par de veces esta semana para hablar con algunos pastores y decir, vi que estás haciendo esto. Me gozo de lo que está pasando en tu vida. Y los 3 a los que he hablado se han sorprendido. Ahorita antes de venirme, vi que un pastor subió una foto con un nuevo púlpito. Y él dice, listo para estrenarlo este domingo. Veo su foto y yo digo, ¿lo hago o no lo hago? ¿Amarro al perro o lo suelto? Entonces le mando un mensaje, felicidades. Es un hermoso púlpito. ¿Por qué? Porque tengo que callar al perro. Esto no es para ti. Cuando hablamos de callar al perro, tenemos que tomarlo para nosotros mismos. Para nosotros mismos. Número 2, la vida del vagabundo, del errante y del extranjero es una vida maldita. El errante, el extranjero, el que no establece realmente raíces, va a tener una vida realmente maldita. Y si yo no sé tratar con eso, voy a tratar de pelear contra Dios diciendo voy a construir ciudades. Ciudades que Dios no va a bendecir. Número 3, a menudo los hombres ignoran lo que Dios requiere en la adoración y presentan cualquier tipo de cosa que parece ser una ofrenda de adoración. Lo que se me ocurre. Número 4, el asesinato es un crimen terrible. Sí, pero yo le he enseñado a usted en 2 semanas que asesinato no nada más es tomar una pistola y lanzarla sobre alguien. Asesinato también es celos. Asesinato también es ambición egoísta. Asesinatos también es contiendas, porque eso es la raíz del pecado de Caín. Y número 5, perdón. La simiente de la mujer siempre triunfa a pesar de las derrotas aparentes. Dios no va a faltar, Dios no va a fallar. Él finalmente un día vino y aplastó a Satanás y lo único que nosotros tenemos que hacer como la simiente de mujer es obedecer, creer y confiar que lo que Él ha hecho, lo ha hecho y lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien. Señor, te doy gracias esta noche por este portentoso y maravilloso pasaje. No sé, mis hermanos,
Yo he sido maravillosamente edificado al pasar estas semanas en este capítulo, al pasar estas 6 semanas estudiando el capítulo 4, he podido confrontar y enfrentar áreas en mi vida donde posiblemente yo necesitaba hacerlo. Así que te doy gracias por ello. Te doy gracias porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz y porque podemos entrar a toda la confianza y la seguridad de que Génesis 3:15 es una realidad. El Hijo de Dios un día descendió en forma humana, vino y aplastó finalmente la cabeza de Satanás. Y todo el mal y todo el daño que el pecado pudo cometer sobre la humanidad, fuimos librados en el segundo Adán por la fe y por la gracia que solo tú nos das. Señor, pero nosotros seguimos teniendo una lucha frontal contra este pecado remanente que está en nosotros, este pecado que va a luchar, que va a ladrar, que va a tratar de ir en contra nuestra hasta el último día de vida, hasta el último aliento de vida. Sé que vamos a batallar con él, yo primeramente y mis hermanos también. Así que yo te pido que nos des de tu gracia, que nos des de tu ayuda para poder sostenernos de pie y para poder vencer. Padre, que el orgullo, la envidia, los celos, la religiosidad, la hipocresía no triunfen sobre nuestras vidas y que podamos ser sinceros delante de ti para entender, Señor, tu obra en nuestras vidas. Bendícenos a todos al salir de este lugar. Permítenos meditar en tu palabra y aún permite que los que nos escuchan a la distancia puedan ser bendecidos por tu palabra y edificados siempre por lo que tú estás haciendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén.